Toda sociedad, sin importar su tamaño, su historia o sus creencias, ha buscado una forma de organizarse, de definir quién decide y quién obedece. A lo largo del tiempo, los pueblos han inventado reyes, parlamentos, consejos, presidentes. Pero todos, sin excepción alguna, han enfrentado una misma pregunta: ¿cómo evitar que el poder se vuelva amenaza? Porque cuando nadie pone límites, la ley se convierte en capricho y la autoridad en abuso. Es entonces cuando nace la necesidad de un marco, de un equilibrio, de una estructura que no solo permita gobernar, sino también controlar al que gobierna. Derecho constitucional. Una disciplina que no se limita a normas escritas. Es la columna vertebral del Estado, la que define su forma, su organización, sus principios y los límites que ningún poder puede cruzar. Porque entender el derecho constitucional es comprender cómo un país sostiene su democracia. El derecho constitucional, como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en un momento crucial de la historia: el surgimiento del constitucionalismo, una corriente política y jurídica que nació cuando los pueblos comenzaron a cuestionar el poder absoluto y exigir que las autoridades gobernaran bajo límites, principios y leyes escritas. Inglaterra con su Revolución Gloriosa, Estados Unidos con su Declaración de Independencia y Francia con la Revolución de 1789 dieron forma a una nueva idea: que el poder debía estar sometido a una constitución, no como adorno, sino como norma suprema. Esta idea surge en un momento histórico muy importante, cuando los pueblos comenzaron a rebelarse contra el poder absoluto. Inglaterra, con la Revolución Gloriosa de 1688, el Parlamento logró limitar el poder del rey. Luego, en 1776, las colonias americanas proclamaron su independencia. Poco después, aprobaron la Constitución de Estados Unidos, una de las primeras en el mundo. Más adelante, en 1789, estalla la Revolución Francesa, que impulsa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En todos estos casos, el mensaje era claro: el poder debía tener límites, debía estar sometido a la ley, y esa ley debía estar escrita en una constitución. A partir de ahí, el derecho constitucional empieza a consolidarse como una rama del derecho público, encargada de estudiar esa organización del poder, la estructura del Estado, los derechos fundamentales y los mecanismos de control y garantía. Por eso, más allá de su contenido jurídico, el derecho constitucional tiene un profundo trasfondo político e histórico. Es, en el fondo, la respuesta que los pueblos encontraron para que el poder no vuelva a ser una amenaza para su libertad. Pero no bastaba con limitar el poder, había que organizarlo, definir funciones, establecer barreras y evitar que una sola persona o institución lo controle todo. Y fue ahí donde apareció una idea que cambiaría para siempre la forma de entender el Estado. Una de las bases es la teoría de la separación de poderes, que fue desarrollada por Charles Louis Descondat, mejor conocido como Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, publicada en 1748. En ese libro, Montesquieu afirma una frase que lo resume todo: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que por disposición de las cosas, el poder frene al poder. A partir de esa idea, propuso dividir el poder estatal en tres funciones distintas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada una debía de cumplir con una forma separada y autónoma para evitar el absolutismo y proteger la libertad de los ciudadanos. Y aunque la teoría nació en Europa, Bolivia no tardó en encontrar su propio camino.
El 6 de agosto de 1825, en solemne acto de declaración de la independencia y en el primer aniversario de la batalla de Junín, se proclamó la voluntad inquebrantable de erigir el Alto Perú en un estado soberano e independiente de todas las naciones del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Días después, el 13 de agosto de 1825, la Asamblea Fundadora estableció la primera norma base para la organización del nuevo país. El 6 de noviembre de 1826, Simón Bolívar presentó un nuevo texto constitucional que fue aprobado por la Asamblea y promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre el 19 de noviembre del mismo año. Esta primera constitución bolivariana se caracterizaba por una estructura de poder muy particular, una presidencia vitalicia, un poder judicial independiente, un Congreso con 3 cámaras y un cuarto poder, un órgano electoral. Pero en 1831, bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz, se aprobó una nueva constitución que definía a Bolivia como una república unitaria, popular y representativa. Esta suprimió la presidencia vitalicia, redujo el Congreso a 2 cámaras, senadores y diputados, y también eliminó el órgano electoral. Entre 1839 y 1880, Bolivia al menos vivió 6 reformas constitucionales, muchas de ellas impulsadas por los presidentes de turno, con el objetivo de perpetuarse en el poder. Esto generó una fuerte concentración del poder ejecutivo, debilitando el equilibrio institucional. Tras la Guerra del Pacífico en 1880 se aprobó una nueva constitución que tuvo larga vigencia y relativa estabilidad, siendo respetada hasta 1938. En 1945 se sancionó una nueva constitución que reconoció por primera vez el voto femenino, aunque limitado solo a elecciones municipales. Tras el asesinato de Gualberto Villarroel, se incrementó el poder del Senado. Luego, en 1952, con la revolución respaldada por campesinos y trabajadores, se promovió una reforma constitucional que consagró el sufragio universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. En 1961, estas reformas fueron consolidadas en un nuevo texto constitucional que buscaba mayor equilibrio entre los poderes y mayor reconocimiento de derechos sociales. Pero sin duda, uno de los momentos más trascendentes en la historia constitucional del país comenzó en agosto de 2006 con el proceso constituyente impulsado por la Asamblea Constituyente. La participación de sectores indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres y juventudes marcó un antes y un después. Finalmente, en 2009, se promulgó la actual Constitución Política del Estado. Con ella, Bolivia dejó atrás el modelo de Estado republicano heredado y dio paso al Estado plurinacional, basado en la plurinacionalidad, la interculturalidad, el pluralismo jurídico y la democracia participativa, representativa y comunitaria. Hoy, nuestro poder público no solo se divide en órganos, se equilibra, se descentraliza, se desconcentra y se refunda. Así fue como Bolivia, a lo largo de su historia constitucional, fue dando forma a un sistema donde el poder se reparte, se controla y se reconfigura. Hoy, ese diseño se expresa en 4 grandes órganos. Empezamos por uno de los más visibles y decisivos en la vida política del país. Como sería el órgano ejecutivo. Este órgano está compuesto por la presidenta o el presidente de Estado, como también por la vicepresidenta o vicepresidente de Estado y los ministros de Estado. Este órgano es responsable de proponer y dirigir las políticas gubernamentales y la administración pública nacional. Así también, este órgano ejecutivo se encuentra regido tanto por la Constitución Política del Estado
como por la ley número 3351. Bueno, el órgano ejecutivo tiene la función de ejecutar las leyes como también dirigir la administración pública, representar al país, proponer leyes, diseñar y aplicar políticas públicas, también velar por la seguridad del Estado. Y algo que cabe resaltar también en estas funciones es la coordinación con los demás niveles del gobierno, como las gobernaciones, municipios, etc. Todas estas funciones son esenciales para fortalecer el desarrollo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Pero en un Estado constitucional, el poder no se ejecuta solo, también debe ser debatido, aprobado. Por eso ahora pasaremos al órgano que representa al pueblo boliviano y que tiene la tarea de legislar y controlar la acción del gobierno. El órgano legislativo es el órgano que se encarga de fiscalizar, tomar decisiones y crear leyes buscando el bienestar de cada uno de los bolivianos. Está conformado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene un sistema bicameral, la Cámara de Diputados, que tiene 130 diputados, y la Cámara de Senadores, 36 senadores, 9 por cada departamento. Dando énfasis a la función del órgano legislativo, en su área de legislar puede aprobar, derogar y elaborar leyes que están para velar la vida y la seguridad de cada uno de los bolivianos. Asimismo, tiene la función de fiscalizar al órgano ejecutivo y a las otras instituciones públicas para garantizar que no se encuentren actos de corrupción. También este órgano legislativo tiene esa función de poder iniciar juicios de responsabilidades a las autoridades públicas, como al mismo presidente del Estado. También puede exigir informe a cada uno de los ministros sobre detalladamente de cada año se le designa. También designa autoridades para el tribunal y el defensor del pueblo y la Contraloría General del Estado, como también puede aprobar el decreto para el ascenso de generales, ya sea de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y también aprueba el presupuesto general del Estado, como también encargado de controlar y examinar cada uno de los tratados internacionales, ya sea para comercio internacional o derechos humanos. Pero toda ley necesita ser aplicada y todo conflicto necesita ser resuelto con justicia. El órgano judicial es uno de los 4 órganos que se encuentra dentro de nuestro poder público en Bolivia. Este mismo está regulado bajo la Constitución Política del Estado y a su misma vez por la Ley 025, que es la ley del órgano judicial. Está compuesta por diferentes jurisdicciones. Una de las más importantes es la jurisdicción ordinaria, que es la que más está dentro de nuestro ámbito como profesionales. Luego se tiene la jurisdicción agroambiental y asimismo la jurisdicción indígena originaria campesina. También está compuesta por el Consejo de Magistratura y la justicia constitucional a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto está regulado también por el artículo 4 de la ley del órgano judicial, que básicamente enumera por quiénes está compuesto nuestro sistema de justicia. Y así como también lo mencioné, este órgano judicial se encarga de poder administrar la justicia dentro de nuestro estado para poder dirigirla y a su misma vez que los ciudadanos se encuentren amparados por una ley. Ya como habíamos mencionado, está compuesto por estas diferentes jurisdicciones, pero estas jurisdicciones, ¿por qué instancias están compuestas? Primariamente hablemos por la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria está compuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia dentro del país, que se encuentra en Sucre. Luego se tienen los tribunales departamentales, que se encuentran dentro de cada departamento de nuestro estado, de los 9. En Cochabamba tenemos uno, el cual se encuentra entre la San Martín y Jordán. Ahora, por otro lado, también se tienen los juzgados en materia, que pueden ser civil, comercial, laboral, penal y entre otros. La jurisdicción agroambiental está compuesta por los juzgados agroambientales y por los tribunales agroambientales. ¿Y qué pasa con la jurisdicción especializada? Esta está regulada bajo sus propias normas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Por otro lado, ¿qué sucede también con la jurisdicción indígena originaria campesina? Esta jurisdicción está regulada
bajo sus propias normas y bajo sus propias autoridades, pero es importante recordar que estas como tal no pueden ir en contra de los derechos fundamentales del ser humano, como por ejemplo el derecho a la vida. También se mencionó al Consejo de Magistratura, se encarga de poder supervisar que la función de las autoridades en nuestro ámbito judicial sean cumplidas de forma correcta. Pero ¿qué es lo que sucede con la justicia constitucional? La justicia constitucional está compuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional, quien generalmente se encarga de poder resolver conflictos de competencias. Y como bien se mencionó anteriormente, la jurisdicción ordinaria es la que más manejamos dentro de nuestro ámbito profesional. ¿Y cómo es que esta se ve en la práctica? Primeramente, cuando una persona es agraviada civilmente, esta va a iniciar un proceso en contra de otra persona, que se denomina como demanda. Esta demanda tiene que ser presentada como causa nueva en el Tribunal Departamental de Justicia. Ya pasando un tiempo prolongado, esta demanda de causa nueva va a ser derivada de acuerdo a un sorteo a un juzgado especializado. Por ejemplo, puede ser por una demanda por un proceso ejecutivo monitorio, y esta va a ser derivada a un juzgado en materia, como sería el juzgado civil mixto y comercial. Ahora bien, en este caso generalmente las demandas suelen tardar muchos años para que al final se pueda sacar una resolución por parte del juez. Una vez se tenga esta resolución, pero que esta resolución no sea favorable para la persona, ya sea para una parte o para la otra parte, puede iniciar o usar un recurso de apelación. Este recurso de apelación es presentado al Tribunal Departamental de Justicia, que está compuesta por los vocales. Estos también en un tiempo prolongado van a poder emanar un auto de vista. Y si este auto de vista no es favorable para ninguna de las partes, una de ellas también va a poder presentar lo que es un recurso de casación. Este recurso de casación es presentado al Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia dentro del ámbito judicial. Lo que este emite es un auto supremo. Sin embargo, si este auto supremo tampoco es favorable para la parte que haya presentado esta, se puede presentar un amparo constitucional, siempre y cuando esta haya sido vulnerando los derechos de la persona. Y este amparo constitucional puede ser presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, quien se va a encargar de poder dictar una sentencia constitucional que es de carácter obligatorio. Sin embargo, el poder no solo se ejecuta, se legisla o se juzga, también se elige, ya que la democracia no se sostiene sola y necesita un órgano que garantice que la voluntad del pueblo se exprese de forma libre. Yo voy a hablar sobre el órgano electoral plurinacional de Bolivia. ¿Qué es el órgano plurinacional de Bolivia? Es uno de los 4 órganos del Estado boliviano y se encarga de organizar, administrar y supervisar todo lo relacionado con los procesos electorales, garantizando de que las elecciones sean limpias y transparentes. También se encarga de las elecciones departamentales, gobernadores, municipales, como los alcaldes, concejales, autoridades indígenas. Se llama plurinacional porque Bolivia reconoce la existencia de varios pueblos y naciones indígenas. Funciones del órgano electoral plurinacional tiene varias, entre ellas tenemos organizar las elecciones, registrar ciudadanos y partidos, supervisar la vida interna de los partidos, resolver conflictos electorales, educar a la ciudadanía. ¿Cómo está compuesto el órgano electoral plurinacional? Está compuesto y organizado en varios niveles: el Tribunal Supremo Electoral, tribunales electorales departamentales, servicios y registros cívicos como ser el CRC, los jueces y notarios. Importante el órgano electoral porque la democracia perdería credibilidad si no fuera por este órgano. En conclusión, el órgano plurinacional es una institución fundamental que da vida a la democracia en Bolivia, garantiza el voto de cada ciudadano y que se respete y se exprese libremente. Pero la estructura del poder en Bolivia no termina con los órganos tradicionales. Existen instituciones que no ejercen el poder directamente, pero son esenciales para controlarlo, fiscalizarlo o defenderlo. No crean leyes, no ejecutan políticas, ni imparten justicia, pero sin ellas el equilibrio institucional estaría incompleto.
son los órganos de extrapoder, entidades autónomas con competencias específicas encargadas de vigilar, garantizar y preservar el funcionamiento del Estado. Entre los órganos de extrapoder reconocidos por la Constitución, uno cumple una función específica, la defensa legal del Estado. La Procuraduría General es denominado como el abogado del Estado. ¿Por qué? Porque uno se encarga de velar por los intereses del Estado, con el fin de que no se pueda cometer corrupción por el lado económico o se hagan gastos malintencionados o personas que se enriquezcan ilegalmente. Entonces esto lo que hace es velar los intereses, como ya había mencionado. Principales funciones podemos rescatar que la PGE tiene como administrar jurídicamente al Estado. Por ejemplo, como bien ya había mencionado, esta prevé o vela por los intereses del Estado, ya sea legalmente o incluso en los tribunales internacionales. Como segundo, también tiene de recuperar los daños económicos que el Estado pasa. Por ejemplo, si ponémosle de que una empresa extranjera denuncia al Estado boliviano por una cancelación de contrato, lo que hace la Procuraduría es vela porque el Estado no pueda perder millones de dólares en la indemnización injusta. Por ejemplo, esto con el fin de que no se pueda dañar los patrimonios del Estado. Pero todo manejo de recursos públicos requiere control para evitar el despilfarro, la corrupción o la impunidad. El Estado necesita una institución que supervise, evalúe y fiscalice cómo se usan los bienes del pueblo. La Unidad General del Estado, como la CNE, esa es una institución que prácticamente se encarga de ejercer el control gubernamental del Estado. Esto con el fin de fiscalizar los recursos públicos e intereses del Estado. Asimismo, también está tipificado en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, que nos dicta que esta goza de una autonomía funcional y financiera, lo que significa que esta no depende para hacer su trabajo del Estado, ya que su principal función de esta es como fiscalizar a las empresas privadas o públicas, las cuales están ocupando los fondos del Estado. La justicia no comienza en los tribunales. Antes que exista un juicio debe haber una investigación, una acusación responsable y la protección de los intereses generales de la sociedad. El Ministerio Público forma parte dentro de los órganos de extrapoder. Esto debido a que es una institución pública autónoma, la cual se encarga de poder hacer el seguimiento dentro de un proceso de acción penal en contra de otra persona. Está compuesta básicamente por una jerarquía de fiscales, quienes coordinan con el policía para poder hacer el seguimiento de un proceso. En este caso se tiene primeramente al fiscal general del Estado, al fiscal departamental, el fiscal superior y el fiscal de materia. El fiscal general del Estado es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de voto, mediante un concurso público. Es importante recordar que para que el Ministerio Público sea activado, una persona o un ciudadano puede activarlo mediante una acción pública en el que se atribuye a la comisión de un delito a otro sujeto. Y generalmente el Ministerio Público es quien actúa como defensor de la parte, ya sea por la víctima o por los testigos. Es un órgano de extrapoder que está regulado no solamente con la Constitución Política del Estado, sino que también está regulada por la ley número 260, que es la ley del Ministerio Público. En un Estado de Derecho no basta con tener leyes, es necesario que alguien vigile que se cumplan, que levante la voz cuando un derecho es vulnerado, que defienda al pueblo, especialmente cuando nadie más lo hace. La Defensoría del Pueblo es una institución donde se respetan los derechos bolivianos, que defiende los derechos humanos y que no se relaciona con el gobierno, sino que actúa de manera independiente. También sus primeras funciones es la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, y también está la defensa y promoción de los derechos de las comunidades urbanas. Luego está la defensa y promoción de los derechos de las comunidades afrobolivianas, como también están la defensa y promociones
de los derechos bolivianos en países exteriores. Entonces, los órganos del poder público y extrapoder no son piezas sueltas, son mecanismos pensados para evitar abusos, fortalecer la democracia y proteger la dignidad de cada persona. En efecto, Bolivia tiene una constitución, tiene leyes, tiene órganos que deberían administrar, legislar, juzgar, controlar y proteger. Pero ¿dónde están cuando el pueblo hace fila por 1 kilo de arroz? ¿Dónde están cuando no hay gas, ni empleo, ni medicamentos? La estructura existe, pero lo que no siempre existe es la voluntad de hacerla funcionar.